Es un gusto estar con ustedes y básicamente mi presentación va a ser, voy a tratar de no sea larga, así hay tiempo para comentarios y preguntas. ¿Qué es lo que puede pasar en el mundo luego del coronavirus, ¿no? ¿Cuál es? La pregunta que se están haciendo muchos, ¿cuáles van a ser las principales consecuencias, tanto en la política doméstica como internacional, de un evento tan particular, ¿no? Y para resumir, mi tesis central va a ser que no va a haber un cambio drástico, sino lo que va a suceder es que se van a acelerar, ya se están acelerando algunas tendencias que ya se estaban observando en el mundo. ¿Cuáles son estas tendencias? La primera es que nos estamos encaminando, si es que ya no estamos, en un nuevo sistema internacional que está definido por la bipolaridad. Esto significa que va a haber dos grandes potencias. Estamos pasando de un sistema con una gran potencia que definió el orden liberal, después la caída del muro de Berlín, que fue Estados Unidos, a una en donde va a haber dos grandes poderes, que son China y Estados Unidos, que competirán por la primacía en distintos ámbitos, cultural, político, tecnológico, y en distintas regiones del mundo, ¿no? Y me gusta para entender este fenómeno ir a los números duros. Y los números duros lo que dicen que en términos de tamaño de las economías, en paridad de poder de compra, China actualmente representa el 18% de la economía mundial, Estados Unidos el 15%, y le sigue recién después la India con el 7,5%. El otro factor para medir el poder real de los estados es el gasto militar, y ahí vemos a Estados Unidos con el 35%, China con el 13%, pero subiendo rápidamente, y recién después aparecen países como Arabia Saudita, Rusia e India con aproximadamente el 4% del gasto militar a nivel mundial. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, y lo destacable acá no es solo la cercanía o no de Estados Unidos y China, sino la distancia con el resto de los países, ¿no? Que es lo que da a un sistema bipolar. ¿Y qué es lo que ha sucedido a lo largo de un nuevo poder en relación al poder existente? Y que esto genera incertidumbre y tensión. Porque el país, la potencia existente, no sabe cuáles van a ser las intenciones del nuevo poder, en este caso China, y la nueva potencia tampoco sabe cuáles son las verdaderas intenciones del poder hegemónico actual, ¿no? Y esto genera una serie de mecanismos, una tensión que muchas veces a lo largo de la historia, la mayor parte de las veces, desencadenó un gran conflicto militar que terminó definiendo el sistema internacional a futuro. Entonces, las guerras napoleónicas, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría son algunos ejemplos. La particularidad de este conflicto, al igual que ocurrió en la Guerra Fría, es algo que debemos alegrarnos, si uno quiere, es la existencia de armas nucleares, en la medida que no se usen, por supuesto, ¿no? Porque lo que hacen las armas nucleares es evitar un enfrentamiento directo entre dos grandes potencias, pues sería un acto prácticamente suicida. Podría llevar al fin mismo de esos estados, inclusive de la humanidad. Entonces, lo que sucede, y ocurrió también en el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, es que las dos grandes potencias van a intentar resolver sus disputas en otros planos, como ya mencioné, el cultural, tecnológico, diplomático, y cuando lo hagan en el plano militar, intentarán hacerlo a través de otros estados, en otras regiones donde el peligro para ellos sea menor. Esto después lo voy a mencionar, pero tiene que sonar, despertar alarma en regiones como Sudamérica, ¿no? Como la nuestra. Esta bipolaridad, lo que sucedió con el coronavirus es que se acentuó, aceleró los tiempos. Podemos mencionar las declaraciones de Trump llamándolo al coronavirus el virus chino, o la declaración del propio gobierno, de funcionario del propio gobierno chino diciendo que fue Estados Unidos el que trajo el virus a China y poniendo en tela de juicio el accionar de Trump en la lucha contra
la pandemia. También vimos una lucha cultural de influencia diplomática en distintos países y para ver cuál de las dos potencias lograba imponer su relato de las causas del coronavirus. Es probable que esta disputa estratégica entre la Unión Soviética, entre China y Estados Unidos se traslada a América del Sur, como no ocurrió con la Unión Soviética, por al menos dos factores. El primero es que la compatibilidad económica que existe entre China y Sudamérica es enorme, algo que no sucedía con los soviéticos, que tenían muy poca influencia económica, y eso también influía en la menor influencia política. El otro aspecto que me gustaría destacar es la falta de barreras culturales a la entrada de China, como sí existían con los soviéticos, y esto tiene que ver con el anticomunismo, que ciertas instituciones, sectores como el sector privado, la propia Iglesia Católica, dependían de su existencia de la no llegada del comunismo y por lo tanto tenían un rol muy activo en evitar la influencia soviética. ¿Qué lecciones nos deja, especialmente para países como Argentina, Uruguay, esta nueva bipolaridad? En parte que el multilateralismo, que es la colaboración de los estados en pos de un objetivo común, gana enorme importancia para países como el nuestro. A pesar de la crisis en la que se encuentra el multilateralismo, debemos darle especial importancia porque este es el momento en el cual podemos influir en las nuevas reglas de juego del sistema internacional que se viene de una manera que no perjudique nuestros intereses. Si no, corremos el riesgo de quedar atrapados en esta bipolaridad en donde nos encontramos en un juego de suma cero en donde tenemos que optar por China, por Estados Unidos, y los países más poderosos, como suele ocurrir, van a ejercer su poder y establecer sus propias reglas en las relaciones bilaterales con estos países. Porque lo que estamos viviendo, efectivamente, me parece que es un cambio de sistema, es un cambio de sistema en términos de la distribución del poder mundial, pero también algo que acompaña a esto, que es el orden, ¿no? Estamos pasando de un orden liberal que se caracterizó por la promoción activa por parte de Estados Unidos y sus aliados de la democracia liberal, de la globalización, de las instituciones internacionales para fomentar la colaboración entre los países, a un orden internacional distinto que todavía no sabemos bien qué es, pero que una característica que tiene, y es la que quiero mencionar a continuación como la segunda gran tendencia, es el resurgimiento del nacionalismo. Esto, en mi opinión, acompaña un fenómeno que es la aparición de un movimiento popular que yo defino como conservadurismo popular, y que son líderes que gobiernan varios de los principales países del mundo, que son conservadores, siguen esa línea de pensamiento política, pero tienen ciertas características especiales que los diferencia del conservadurismo tradicional. Son poco moderados y son profundamente antielitistas. Esta creo que es la principal característica y que podemos observar en Estados Unidos con Trump, que transformó el Partido Republicano en un partido conservador popular, su lucha constante contra las élites, las instituciones tradicionales. Lo vemos en Erdogan en Turquía, que está dando marcha atrás con las reformas seculares de Ataturk. Lo vemos en Putin, su alianza con la Iglesia Ortodoxa rusa y la implementación de la política realista en política exterior y profundamente conservadora en su país. Lo vemos en Modi con el nacionalismo hindú, que también está yendo en contra y denunciando las élites cosmopolitas, seculares de otro tiempo. Lo vemos con Netanyahu y su lucha contra las élites liberales, cosmopolitas en Israel, su alianza con los partidos judíos conservadores y ortodoxos. En definitiva, me parece que este es un fenómeno mundial que después podemos discutir en mayor detalle. Y una de las consecuencias que ha tenido este mayor nacionalismo que acompaña al conservadurismo popular es el debilitamiento creciente de las instituciones internacionales. Porque estos líderes desconfían tanto de las burocracias centrales de estos organismos, que tienden a ver como progresistas,
con agendas contrarias a los intereses nacionales, a los valores tradicionales, y por otro lado no quieren ceder soberanía a ningún organismo internacional porque eso iría en contra de sus principios nacionalistas. Lo vemos en el caso de Trump, que es muy claro, pero en gran parte, en la mayoría de estos líderes, vemos algo similar. Ya veníamos viendo esto antes del coronavirus, la crisis de la Organización Mundial del Comercio, el Brexit, que fue un golpe muy duro para la Unión Europea. Precisamente el argumento detrás de la salida de Gran Bretaña fue en gran medida el rechazo a la libre circulación de personas, pero también a las burocracias, a las élites distantes de los intereses y los valores del pueblo británico. Y esto ha llevado a que hoy en día la colaboración internacional en prácticamente todos los ámbitos de las relaciones internacionales sea menor que en el pasado. No hay que equivocarse en el sentido que los errores propios de las instituciones internacionales también explican el estado actual de la colaboración internacional, un deseo de ganar demasiada autonomía de los Estados miembros, una idea incluso en la Unión Europea de crear una identidad europea superior a las identidades nacionales, que fueron mensajes muy distantes de los deseos de las poblaciones, ¿no? Eran deseos de las élites. De hecho, en la Unión Europea ya había sucedido esto. En el 2005 hubo plebiscitos para adoptar una constitución europea y la población francesa, por ejemplo, lo rechazó, contrariamente a lo que defendía la élite política francesa en su conjunto. Y ahora, en términos de las instituciones internacionales, hay una nueva amenaza, y es que se terminen transformando en meros escenarios del conflicto entre las dos potencias. Esto ya lo vemos en la Organización Mundial de Salud, con Estados Unidos, que ha anunciado su posible salida del organismo. Lo vimos en el caso del BID, que por primera vez en la historia Estados Unidos tiene su propio candidato, que seguramente ganará, y deja de lado la tradición de que el presidente del BID sea un latinoamericano. Daría la impresión que es una respuesta a la llegada de China a la región, a la mayor influencia que Estados Unidos quiere, a través del BID, tener una presencia más fuerte y poder coordinar el accionar de los estados latinoamericanos ante esta nueva realidad. Yo creo que tanto la ola nacionalista como la bipolaridad presentan una oportunidad para otro tipo de foros, de organismos, de organizaciones. De hecho, yo creo que el G20 puede jugar un rol mucho más importante en este nuevo sistema internacional, porque no le demanda a los líderes que sean soberanía, ni tiene una burocracia central. Es tan solo un lugar de encuentro entre líderes, presidentes, ministros, para coordinar sus políticas económicas y políticas, y de esa manera bajar los grados de incertidumbre y de conflictividad que hay en el sistema internacional. De esta manera sigue una lógica realista, distinta a la lógica liberal de las últimas décadas, y que nos puede llevar a un modelo parecido a lo que fue el Concierto de Europa, que definió el sistema internacional desde la caída de Napoleón hasta la Primera Guerra Mundial, que recordemos fue un sistema sumamente efectivo en términos de conflictividad. Durante ese periodo no hubo una gran guerra entre los Estados miembros, y ha sido históricamente un ejemplo que han seguido los realistas para imitar, a pesar de las complejidades que tiene el mundo hoy en día, cambio climático, políticas monetarias, fiscales que deben ser coordinadas para que las crisis, las recesiones no se transformen en depresiones globales. Todo eso requiere que sigan existiendo instituciones como la OMC, pero yo creo que van a ir perdiendo cada vez más influencia en detrimento de foros de encuentros como el G20. Y esto también está relacionado con la globalización. Creo que se vino una época de disputas en donde la política va a tener primacía sobre la economía. Esto ya lo estamos viendo. Japón está ofreciendo incentivos económicos a sus empresas para que dejen de producir en China y vuelvan a Japón. Francia con Macron, que es uno de los líderes, de los pocos líderes que quedaban del orden liberal, que promocionaban la democracia liberal, la globalización, las instituciones internacionales, también ya ha llamado luego de la pandemia a tener un mayor grado de autonomía
económica y política desde Francia y desde la Unión Europea ante el nuevo escenario internacional. Se va a buscar mayor autonomía estratégica, va a haber probablemente un achicamiento de las cadenas globales de valor, para buscar, tanto desde el sector privado como desde los estados, mayor seguridad, no depender tanto de proveedores que están a gran distancia. Esto seguramente va a perjudicar a muchos países en desarrollo que tenían la posibilidad de salir de ese subdesarrollo mediante la exportación de bienes industriales, como fue el modelo asiático durante mucho tiempo. Eso puede estar en peligro hoy en día, pero también puede favorecer a otros países como México, ¿no? Si Estados Unidos achica sus cadenas globales de valor, eso perjudicará a los países asiáticos, pero beneficiará a México, que se encuentra más cercano y es más confiable en términos políticos. Un último factor que me gustaría mencionar, del cual no soy un experto y por lo tanto no voy a entrar en detalles, pero me planteo algunas preguntas, es el cambio tecnológico, ¿no? Los cambios tecnológicos, ¿cómo van a afectar el orden internacional y la política doméstica de los países? Creo que tecnologías como la inteligencia artificial, el 5G van a tener efectos que son difíciles de prever, ¿no? Hay un ejemplo que un historiador mencionaba como una de las grandes ironías de la historia, que una de las comunidades más progresistas del mundo, como es Silicon Valley, terminó produciendo las redes sociales, que son las que les permitió a Donald Trump ganar las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Las redes sociales están teniendo un efecto político muy grande, llevan a que los líderes estén en la coyuntura constantemente y no puedan pensar en el largo plazo. Esto yo creo que lleva a tener peores liderazgos que en el pasado y es una de las crisis actuales que estamos viviendo. También nos podemos preguntar si las nuevas tecnologías van a terminar fortaleciendo a regímenes de tipo más autoritario, dado el control que permiten la identificación facial, la inteligencia artificial. Un tema que se está planteando y discutiendo en el mundo es si las tecnologías nuevas no van a llevar, ya no están produciendo que haya no solo mayor desigualdad dentro de los países, sino entre los países. Y América Latina es un ejemplo. Luego de décadas de que la diferencia de ingresos entre países se achicó, hoy podrían estar incrementándose luego del coronavirus. América Latina, recordemos, crece a tasas muy bajas. Este año muchos de nuestros chicos no van a ir al colegio. Eso va a acentuar la diferencia entre los chicos que tienen acceso a la tecnología dentro del país y los que no la tienen, pero también va a destruir capital humano, que nos va a alejar aún más de la frontera del conocimiento en la que se encuentran países como Estados Unidos o China, ¿no? Nos aleja aún más de lo que estábamos del mundo desarrollado. Y para terminar, me gustaría mencionar algunas ideas respecto de cómo nos tenemos que adaptar los latinoamericanos, en particular países como Argentina y Uruguay, ante este nuevo escenario, ¿no? Creo que la prioridad en ese sentido es tener una clara estrategia de largo plazo, algo que nos cuesta mucho, pero tenemos que construir consensos internos para no repetir lo que al menos sucede en el caso de Argentina, es una política exterior pendular, en donde dependiendo del gobierno, ciertas posturas, ciertas relaciones, como por ejemplo con los Estados Unidos, cambian dramáticamente y eso nos quita poder, nos quita influencia, nos vuelve menos confiables para nuestros posibles socios y genera menos poder vis a vis posibles rivales, ¿no? Entonces esto me parece que es una prioridad porque el mundo, como es descrito hasta ahora, es un mundo mucho más conflictivo, mucho más difícil del que primó en el orden liberal, especialmente para los países latinoamericanos, y es un mundo en donde nos va a dejar mucho menos margen para cometer errores. Esta estrategia yo creo que en parte tiene que consistir en tratar de tener excelentes relaciones con la mayor cantidad de países que esto sea posible, sacar el mejor provecho posible de nuestras relaciones con otros países.
Específicamente esto tiene que ver con China y Estados Unidos, mantener las buenas relaciones económicas con China. Los motivos son obvios, son un mercado de exportación de enorme importancia para nuestros productos, pueden convertirse en una fuente de inversiones sumamente atractiva, pero también mantener la relación con Estados Unidos, ¿no? Que en términos políticos y militares tiene enorme relevancia. No tenemos que olvidarnos que pertenecemos al hemisferio occidental, que es el área hegemónica de Estados Unidos, donde ejerce todo su poder y lo va a seguir haciendo por muchas décadas más, por cuestiones militares incluso, que tenemos que considerar en todo esto. Pero si en algún momento esto no es posible, porque esta estrategia depende de nuestra voluntad, pero también de lo que quieran China y Estados Unidos, con que una de estas dos grandes potencias exijan a nuestros países que tomemos postura a favor de uno u otro, nos obligará a hacerlo. Y hasta que ocurra eso, que esperemos que nunca suceda, tenemos que prepararnos. Y esto tiene que ver con el fortalecimiento de nuestras instituciones. Nuestras instituciones estatales, como puede ser la calidad de nuestra alta burocracia, las Fuerzas Armadas, etcétera, pero también de la sociedad civil, ¿no? El rol de los centros de pensamiento, de las universidades, en la generación de nuevas clases de dirigentes que sepan, conozcan más el mundo, que sean capaces de generar lazos de confianza entre ellos y generar una verdadera clase de dirigente con una visión de futuro, me parece que debería ser prioritario, ¿no? Pasando al plano regional, creo que el peor escenario posible que enfrentamos es que la disputa entre Estados Unidos y China se traslade a nuestra región y lo haga mediante la posibilidad de que principalmente Argentina o Brasil tomen posturas distintas. México va a seguir bajo la órbita de Estados Unidos, pase lo que pase. No tiene margen para optar por acercarse a China, porque Estados Unidos nunca lo permitiría, pero Argentina y Brasil sí lo pueden hacer. Y si no hay una coordinación de la política exterior y Argentina opta por China o Estados Unidos y Brasil por el otro país, es muy probable que ese conflicto global se traslade a nuestra región y terminemos peleando las luchas que tienen que ver más con los intereses de estas potencias que con las nuestras. Y en este sentido yo creo que es clave para la región que tanto Argentina, los gobiernos de Argentina como los de Brasil desideologicen su política exterior, dejen al lado diferencias personales, las diferencias personales de sus presidentes. Consideremos de hecho que todavía no se han reunido los dos presidentes para coordinar la política exterior y evitar esto, ¿no? Y esta desideologización de la política exterior en la región creo que tiene que ver también con los organismos internacionales, regionales. Hay que fortalecer el Mercosur, que es mucho más que un acuerdo comercial. Fue un pacto político que puso, en parte, fue responsable de poner un fin a décadas de competencia estratégica en la región, de conflictividad, que sentó las bases de la paz y la estabilidad que estamos disfrutando hoy en día comparado con otras regiones. Y dejar de lado proyectos ideologizados, como fue por izquierda el UNASUR o por derecha el PROSUR, que creo que no comprenden cómo funciona el mundo, para ser duradera cualquier tipo de alianza tiene que basarse en los intereses de los países a largo plazo y no de la ideología de los gobiernos de turno. Entonces no debe sorprendernos el fracaso de estas dos alternativas en la región. Y el último punto que quiero hacer es que creo que hay una necesidad de modernizar nuestras economías, de no conformarnos con tasas de crecimiento de 2 o 3%. Son tasas que no alcanzan para que alcancemos el desarrollo, para terminar con la pobreza que aflige a millones de nuestros compatriotas, en el caso argentino, y también es un problema en Uruguay. En ese sentido creo que hay que recuperar la ambición de que es posible crecer a otras tasas, que es una condición necesaria al desarrollo, ¿no? El desarrollo es algo mucho más amplio que el crecimiento económico, pero si no crecemos no vamos a poder nunca alcanzar ese desarrollo. Así que para concluir, me da la impresión que el mundo que se viene después del coronavirus va a ser muy similar al mundo que vivimos antes, pero un poco peor, y tenemos que prepararnos para estas nuevas realidades
y evitar las amenazas y sacar provecho de las oportunidades que enfrentamos.